Buenos días, mi nombre es Byron Aguilera y hoy se hablará sobre un tema muy interesante, la viscosidad. Para poder entender ese tema necesitamos remontar a un término muy interesante que es la reología. Y básicamente, ¿en qué trata? La reología se trata en el estudio del movimiento. Pongámoslo a prueba. Cuando tenemos una gelatina, ¿es viscosa? Sí. Cuando tenemos un shampoo, ¿es viscoso? También. La miel, también es viscosa. ¿Qué hace la reología? Es el estudio del movimiento de esto. ¿Para qué? Poder ver su fluidez, poder manipularlo, entre otras cosas. Hay sólidos, o sea, fluidos sólidos, hay fluidos líquidos, hay fluidos semisólidos, pero en este video se centrará más en lo que son los fluidos líquidos. Tenemos el ejemplo de la gelatina. Cuando tenemos una gelatina y la empujamos suavemente, esta se mueve, pero siempre llega a su forma normal, a su forma original. Se puede decir que se opuso a la deformación y básicamente eso sería la viscosidad, la oposición a la deformación. Junto con la reología que estudia el movimiento, se puede llegar a concluir cosas muy interesantes que se hablarán en este video. Gracias. Buenos días, mi nombre es Cristi Macas y les voy a hablar sobre la tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno en el que la superficie de un líquido, donde el líquido está en contacto con un gas, actúa como una fina membrana elástica. Este término se lo usa típicamente solo cuando la superficie del líquido está en contacto con el gas, como el aire. La tensión superficial es una propiedad fundamental de la superficie del líquido, ya que es una manera de medir la cohesión existente entre las moléculas de este líquido. Sabemos que la tensión superficial es responsable de varias cosas, como la curvatura de la superficie del aire y de los líquidos, de la capacidad de algunos objetos sólidos que flotan en la superficie del líquido y que también es responsable de las formas de interfaz entre dos líquidos invencibles. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Juan Cruz y yo voy a hablar de la tensión superficial, pero aplicando un ejemplo. En este caso voy a hacer un experimento súper sencillo, en el cual se necesita un vaso de agua, en mi caso escarcha y jabón líquido. Bueno, procederemos a primero a llenar el vaso de agua, como ven ya lo tengo aquí. Segundo, se aplica un poco de escarcha suavemente en la superficie del. Bueno, esperamos unos segundos, como se podrá observar aquí. Ahí está ya el vaso con la escarcha. Bueno, segundo, se procede a aplicar un poco de jabón líquido en el dedo. Un poco es suficiente, una gotita. Ahora se procederá a hacer esto. Se procederá a aplicar un poco, se procederá a introducir el dedo con el jabón líquido en la superficie y verá lo que sucede. Buenos días, soy Melanie Pihuave y yo les voy a hablar sobre la viscosidad. La viscosidad se refiere a la resistencia de algunos líquidos durante su fluidez y deformación. Entonces, cuando hablamos de viscosidad nos referimos a una propiedad de los fluidos relacionados al concepto de espesor, es decir, a la resistencia que poseen algunas sustancias para fluir y para sufrir deformaciones producto de tensiones cortantes. Entonces, la viscosidad es una de las principales características de los líquidos, ya que mientras mayor sea su resistencia a fluir y a deformarse, más viscoso es. Por otro lado, esta propiedad se puede ver afectada cuando sometemos los líquidos o estas sustancias a calor, dado que su viscosidad disminuirá y se desplazará con mayor rapidez. Es decir, que a estos líquidos que carecen de viscosidad los denominamos fluido ideal. Uno de los mayores ejemplos para entender este concepto de viscosidad son el agua, el aceite de oliva y la miel. El agua posee una baja viscosidad, el aceite de oliva una viscosidad media y la miel una alta viscosidad. Gracias. Yo les voy a hacer un ejemplo sobre la viscosidad, utilizando un vaso de cristal, aceite de girasol y una almendra. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia que tienen los líquidos a la hora de fluir, siendo más rápido los líquidos menos viscosos en el caso del aceite. En este caso el aceite de girasol, dándole un ejemplo con el aceite del motor, que es más viscoso debido a que las temperaturas del motor son bien altas y simplemente en este
nosotros lo utilizamos para cocinar algún alimento e ingerirlo. No se necesita tanta viscosidad. En este caso yo voy a meter la almendra en el aceite y van a ver que va a caer más rápido si lo comparamos con el aceite de un motor. Si ven, fue tan rápido, por lo tanto es menos viscoso.